Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que escribir su nombre completo en el chat, por favor, para el registro de la asistencia de esta sesión. En un momento más vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar con el tema de la semana número 10, que sería el segundo tema de la segunda parcial. El primer tema fueron las ecuaciones diferenciales lineales. Ese es el primer tema de la segunda parcial. El segundo, en realidad no es un tema, van a ser dos, pero como son temas, se pueden decir que no tan extensos, por lo mismo estamos viendo dos temas. Ajá, y también para tratar de abarcar la mayor cantidad de contenidos. Entonces, les digo, van a ser dos temas. Uno va a ser el cierre de las ecuaciones diferenciales de primer orden, que si recuerdan vimos varios métodos de solución para las de primer orden, que fueron desde las separables, homogéneas, exactas, lineales. Entonces, uno va a ser el cierre de ese capítulo de las ecuaciones de primer orden. Vamos a cerrar viendo dos modelos de aplicación, dos modelos matemáticos en los cuales podemos aplicarlas para ver un poco de aplicación. Y el segundo tema va a ser el inicio de las ecuaciones de orden superior. Ya no van a ser de primer orden, o sea, ya pueden ser de que contenga una segunda derivada en adelante. Entonces, uno va a ser el cierre y el otro va a ser el inicio. Estamos ahora sí que cerrando uno, abriendo otro en el límite. Ok, voy a comenzar con el primer tema de las ecuaciones de orden superior, que es un tema muy sencillo. Este básicamente no se trata de resolver ecuaciones en sí, sino que una vez que tengas la solución de tu ecuación diferencial, puedas cumplir, que tu ecuación cumpla con ciertas condiciones que te indiquen. Si recuerdan, los PBI, los problemas de valores iniciales, son esos, te dan condiciones y tú buscas la curva solución de toda la familia de soluciones generales, buscas la curva que cumpla con esas condiciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues calculamos las constantes, ¿verdad? Si es una ecuación de primer orden, nos van a dar una condición, porque solamente tenemos una constante. Entonces, con esa condición nos basta para calcular cuánto es esa constante. Si tenemos una ecuación de orden de segundo orden, entonces vamos a tener dos constantes y nos tienen que dar dos condiciones para poder resolver esas dos constantes, que nos quede un sistema de 2 por 2, pues. Entonces, vamos a ver problemas de valores en la frontera, así se llama, problemas de valores en la frontera, que es básicamente primo hermano de los problemas de valores iniciales. Nada más una pequeña diferencia, que las condiciones que te dan no son con respecto al mismo punto. Pueden ser puntos distintos por donde tenga que pasar la gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con los problemas de valores en la frontera. Ahorita se los voy a compartir y si alcanzamos en esta sesión, vemos lo de las aplicaciones para las ecuaciones de primer orden, que ya sabemos resolver ecuaciones de primer orden. Nada más nos falta ver un poquito de aplicaciones para que esto tenga más sentido.
una interpretación más aplicable. Y si no las alcanzamos a ver hoy, pues mañana hacemos ejemplos de las aplicaciones. Les digo, son dos modelos matemáticos, uno de enfriamiento-calentamiento para predecir temperaturas, método de Newton, que seguramente ya lo vieron en termodinámica o lo están viendo. Esa es una aplicación de una ecuación diferencial. Y circuitos en serie, ver la aplicación de las ecuaciones en los circuitos. Ok, entonces vamos primero con los problemas de valores en la frontera, que está aquí. Miren. Voy a poner la presentación. Listo, ahora sí. Entonces esto dice ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Ojo aquí, ya lo está acotando, ¿verdad? Deben de ser lineales, las que vamos a estudiar de orden superior, o sea, de segundo orden en adelante. Ay, hay gente que todavía no Maestra, estaba. ¿Sí? perdona que le interrumpe, pero hay dos compañeros que parece que no los deja entrar. No sé Sí, es que si llegan pueden. tarde, yo ya estoy hablando y Ah, me ok, perdón. interrumpen, pero ya los admití, no se apure. Ah, Sí, gracias, sí. sí, de nada, ya los admití. Pues es que no, hay que llegar, miren, de por sí yo me agarro en mis ondas y luego ya los admití ya. De todos modos, esto se queda grabado, ¿eh? Por si no alcanzan a entrar a una parte, pues ahí ven el video. Bien, entonces problemas con valores iniciales. Eso es lo primero que vemos antes de ver algún método de solución. Valores iniciales, si ustedes recuerdan, es lo mismo que vimos al inicio. Se trata de que nos dan condiciones iniciales. En este caso, las condiciones, les digo, si tenemos una ecuación de segundo orden que involucra o implica una segunda derivada, nos tienen que dar dos condiciones. Pero esas condiciones siempre han sido con respecto al mismo punto. No sé si se fijaron. Te decía que llévale tanto cuando X es esto, ¿no? X es 0 y Y es 1, por así decir. Esa es una condición que pase por ese punto, por el punto 0,1. Y luego nos daban otra condición si teníamos un segundo orden. Nos daban la condición de la pendiente. Nos daban Y' de X es igual a algo. O sea, la Y' es la derivada con la que, o la pendiente con la que debía pasar la curva por ese punto 0,1. O sea, las condiciones a lo que quiero decir es con respecto al mismo punto. Tiene que pasar por ese punto, la curva solución y con cierta inclinación. Ese es un problema de valores iniciales. Un problema de valores o con valores en la frontera implica calcular condiciones, pero no necesariamente para el mismo punto. Te puede decir, yo quiero que mi curva de solución pase por el punto este, el 2,1 y este otro, el 0,1. ¿Hay una curva que cumpla con eso? Tú tienes que poder saber si sí o si no. Los problemas con valores en la frontera no necesariamente van a tener solución, ¿sí? Los que vamos a ver nosotros son para ecuaciones diferenciales de segundo orden, o sea, van a contener una segunda derivada. Por lo tanto, nos tienen que dar dos condiciones de frontera. Dos condiciones de frontera y el sistema nos va a quedar de 2 por 2, un sistema cuadrado de 2 por 2. Si ustedes recuerdan de álgebra lineal, los sistemas cuadrados de 2 por 2 pueden presentar tres tipos de solución. Pueden caer en alguno de los tres casos. Que tengan una solución única, que tengan soluciones infinitas, que gráficamente eso es cuando las dos rectas están una encima de la otra, son rectas coincidentes, o que no tenga solución, que es cuando las rectas son paralelas y no se tocan en ningún punto. Entonces, los problemas de valores en la frontera o con valores en la frontera pueden tener solución única, pueden tener infinitas soluciones o pueden que no tenga solución. Depende de las condiciones que te dé. ¿Esto qué representaría? Pues que a lo mejor si hay una curva, si tiene solución única, es que si hay una curva que pase por esos puntos que te están indicando o que cumpla con esas condiciones de frontera. Si no hay solución, es que no hay una curva que cumpla con esas condiciones. Y si tiene infinitas soluciones, pues que sí, que hay infinitas curvas que pasan por ahí, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a leer un poco acá. Dice, problemas con valores en la frontera. Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 o mayor, en que la variable dependiente y o sus derivadas se especifican en diferentes puntos. Aquí hace hincapié en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque cuando es un PBI es con respecto al mismo punto. Tiene que pasar por ese punto con cierta inclinación. Valores en las fronteras implica que puedes utilizar diferentes puntos para las condiciones iniciales o para las condiciones. Dice un problema tal como, y aquí nos presentan nuestra ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque hay una segunda derivada y es lineal. Es una ecuación diferencial lineal. Debe de cumplir con las dos propiedades para las ecuaciones lineales. Nos dice sujeto A, como es de segundo orden, sí o sí nos tienen que dar dos condiciones, porque al momento de resolver nos van a quedar dos constantes de integración, una por cada vez que realicemos una integración. ¿Sí? Entonces, nos dan dos condiciones. En este caso, las condiciones que nos dan, fíjense. Dice, y de A es igual a y0. Este es un punto por el que tiene que pasar la curva. Es el punto A, y0. El que se les ocurra en el plano, ¿no? 1,0 o 1,1. Es un punto por el que tiene que pasar la curva. Y nos dan otro punto. Nos dan el punto y de B igual a y1. O sea, este sería B, y1. Tiene que pasar por ese punto, que es distinto al primero que nos dieron. Entonces, dice, se llama problemas con valores en la frontera o PBF. Los valores prescritos, y de A igual a y0 y y de B igual a y1, se llaman condiciones en la frontera. Una solución del problema anterior es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo y que contiene a A y a B. A y B son los puntos, X, los dos X donde están pasando, las dos abscisas de los puntos. Cuya gráfica pasa por estos puntos, los que decía A, y0 y B, y1. Son dos puntos distintos en el plano. Por ahí tiene que pasar la curva solución. Y acá nos pone una pequeña gráfica. Dice curva solución de un PBF que pasan a través de dos puntos. Esta curva azul, por ejemplo, ¿sí? Está cumpliendo con ambos valores que nos están pidiendo, con ambas condiciones en la frontera. La curva azul pasa por el punto A, y0 y por el punto B, y1. Y también la curva rosa, esta curva rosa que se ve, también cumple, también es solución. Bien, a eso se refiere. Y ahora, estas condiciones que nos dan aquí de que pase por dos puntos no son las únicas condiciones de frontera que nos pueden dar. Aquí vienen otro par de condiciones de frontera que nos pueden dar. Nos podrían dar, por ejemplo, que pase por el punto A, y0 con cierta inclinación, porque tenemos una primera derivada. Recordemos que gráficamente o geométricamente la primera derivada representa la pendiente, ¿verdad? De una recta o de una curva en cierto punto. Entonces, aquí nos están dando que en el punto A, y0, mi curva solución tiene que tener cierta pendiente. ¿Sí? La y' indica la pendiente. Tiene que tener cierta pendiente en ese punto A, y0 y tiene que pasar por el punto B, y1. Esa también podría ser dos condiciones de frontera, ¿sí? Que tuviera que cumplir la curva que estamos buscando. Otro par de condiciones en la frontera podría ser ahora que pase por el punto A, y0 y que en el punto B, y1 tenga cierta pendiente. Aquí está la y', ¿verdad? Y' de B debe ser igual a y1. Y otro par es que nada más nos den las pendientes de los puntos. Cuando X es igual a A, tiene que cumplir con esta pendiente. Cuando X es igual a B, tiene que cumplir con esta pendiente. Entonces, les digo otra vez, la diferencia con los PBI es que en los PBI, en los problemas de valores iniciales, es con respecto al mismo punto las condiciones que te dan. ¿Sí? Te dicen, tiene que pasar por este punto con cierta pendiente. Los problemas con valores en la frontera no. Te dan condiciones en la frontera. Te pueden dar dos puntos por los que pasen o un punto por el que tenga que pasar y con respecto al otro punto la inclinación o al revés.
O las dos inclinaciones en ciertos valores de X. Entonces ahí ya las condiciones cambian. Y el hecho de que las condiciones cambian y no sean con respecto al mismo punto, ya le dan otra denominación. Ya se llaman problemas con valores en la frontera. Terminología. Para si escuchan eso, sepan que se refiere básicamente a que te van a dar ciertas condiciones. Con esas condiciones tienes que calcular constantes, resolver el sistema para calcular las constantes y esas constantes las sustituyes en tu solución general. Y se acabó, ya obtienes tu solución particular, ya resolviste tu problema de valores en la frontera. Es básicamente lo mismo que hacíamos con los PBI. Les digo, pero aquí las condiciones son otras y por eso cambia el nombre. Pero el método es el mismo. El método es exactamente el mismo de solución. Vamos a ver pues algunos ejemplos. Aquí tengo algunos ejemplos resueltos. Si lo pueden ver, es un PDF. PDF con mi letra. Sí, ¿Sí sí lo se ven? mira. Sí, perfecto. A ver, déjenme buscar. Estaba buscando el 13. Aquí. Entonces aquí empiezan los problemas con valores en la frontera. Nos dan esta ecuación. Esta curva solución. Dice que y es igual a C1 por Euler a la X por coseno de X más C2 por Euler a la X por seno de X. Esta es la solución general de una ecuación diferencial. ¿Cómo sé que es la solución general? Pues porque tiene las dos constantes todavía sin sustituir. Es la solución de esta ecuación, de la del segundo renglón. La ecuación diferencial que resuelve es una ecuación de segundo orden, porque tiene una segunda derivada. Aquí tiene y' y es una ecuación de segundo orden lineal. Debe cumplir con las dos propiedades de la linealidad. Bien, estos son datos. Ya nos dan la ecuación diferencial, nos dan la solución de esa ecuación diferencial y nos dan dos condiciones de frontera, porque tenemos dos constantes, tenemos que poderlas resolver. Entonces nos tienen que dar dos condiciones. ¿Sí? Bien, esa condición, la primera, dice que va a pasar por el punto X es igual a 0 y Y es igual a 1, por el punto 0,1. La curva que vamos a buscar tiene que pasar por el punto 0,1. Y con respecto, cuando X sea igual a pi, habla de pi porque maneja senos y cosenos. Cuando habla de funciones trigonométricas, los ángulos o los argumentos de esas funciones trigonométricas, de esos senos o cosenos o tangente, esos ángulos pueden estar dados en grados o pueden estar dados en radianes. En este caso, como nos habla de pi, están dados en radianes. ¿Sí? Pi radianes es igual a 180 grados, si ustedes recuerdan. La equivalencia de grados de radianes. Entonces dice que cuando el ángulo sea igual a pi, la derivada de la función debe ser igual a 0. Esa es la otra condición de frontera. Si se fijan, no hablan del mismo punto. El primero habla cuando X es decir, o cuando el argumento es igual a 0 y la segunda cuando el argumento es pi. Entonces son condiciones de frontera. Ok, ¿qué hacemos con toda esta información que tenemos? Primero tenemos que pensar qué es lo que nos piden. Resolver el PBF. ¿En qué consiste resolver el PBF? Aplicas las condiciones de frontera, calculas tus constantes de integración, C1 y C2, y después las sustituyes en tu solución general. Es todo lo que hay que hacer acá. Entonces vamos por pasos. Primero, como una de las condiciones me pide la primera derivada de la función, entonces yo tengo que calcular la primera derivada de la función para poder sustituir esa condición. Entonces, primero se calcula y'. Y es inicialmente esto, C1 Euler a la X coseno de X más C2 Euler a la X seno de X. Hay que encontrar la primera derivada. Aquí está, yo ya la calculé la primera derivada. Ojo con esto. Cuando tú tienes un producto de funciones o dos funciones multiplicándose, que es lo mismo un producto, tu derivación va a consistir en dos términos. Si ustedes recuerdan la regla del producto para derivación, dice que identifiques la función, una función f y una función g.
Y cuando la derives vas a tener f por g' más g por f'. Entonces, listo. Si esta función y inicialmente contiene dos términos y ambos esos términos tienen un producto de funciones, entonces yo voy a obtener 4 términos en mi derivación. Ya que obtenga esos términos, veo si se pueden sumar entre ellos, si hay términos semejantes para simplificar. Pero de entrada yo sé que debo obtener 4 términos. Bien, entonces, ¿cómo nos queda la primera derivada? De este primer término, del Euler y del coseno, primero derivé el Euler. Entonces me quedó C1 Euler a la X, coseno de X. Y luego derivé el coseno. Cuando derivas el coseno, derivada del coseno es menos seno. Entonces te queda menos C1 por Euler a la X, seno de X. El menos lo puse acá al inicio. Segundo término. Tienes C2 Euler a la X, seno de X. Lo mismo, tienes que derivar el Euler y mantienes el seno. Y luego derivas el seno y mantienes el Euler. Acá está ya la derivación. Aquí la primera cuando derive el Euler y el segundo término cuando derive el seno. Derivada del seno es coseno de X. Acá está. Luego tienes que observar si hay términos semejantes que se puedan sumar. En este caso no. ¿Por qué? Porque el primer término, por ejemplo, se podría sumar con el cuarto. Lo podrían ver así porque ambos tienen Euler a la X y coseno. Pero ojo, porque uno contiene C1 y otro contiene C2, ¿verdad? Constantes distintas. Entonces así los dejamos por el momento, sin sumarlos. Ya que tenemos la primera derivada, ¿qué hacemos? Ahora sí hay que sustituir las condiciones de frontera. La primera condición que nos dan, que pase por el punto cuando x es igual a 0 y y es igual a 1. Sustituyo esas condiciones, sustituyo x0 y y igual a 1. ¿En dónde lo voy a sustituir? Pues en mi solución, en mi curva solución, porque eso es cuando y es mi curva solución. Aquí está. Entonces sustituyo x0, y1. Ya que sustituí, luego simplifico. Al momento de sustituir el primer término, acá lo voy a dar para arriba. Te queda C1 por Euler a la 0, coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Ingresen coseno de 0 y les va a dar 1. Entonces, por eso aquí me quedó C1 por 1. El Euler a la 0 también me devuelve 1. Me quedó 1 por 1, 1. El segundo término, el que involucra al seno, si ustedes calculan seno de 0, eso es 0. Cuando el coseno es 1, el seno es 0. Y a la inversa también, cuando el seno es 1, el coseno es 0. Entonces, el segundo término me queda C2 por 0. Cualquier producto que involucre a uno de los factores igual a 0, ese producto es 0. Entonces, de la primera condición de frontera, yo obtengo que la constante 1 es igual a 1. Me voy a evaluar la segunda condición. La segunda condición de frontera habla de la derivada. Habla de y'. Por eso calculé y', porque la necesito para sustituir a esta condición. Entonces dice que en y', bueno, cuando x es igual a pi, y' es igual a 0. Voy y sustituyo en la primera derivada. Aquí está sustituido. Todos los argumentos del coseno, del seno que antes eran x, ahora van a ser pi. Estoy sustituyendo. Lo mismo para la potencia del Euler. Y el lado izquierdo, que es igual a y', me queda 0. Listo, sustituyo mis condiciones, la condición de frontera que me dan. Simplifico. Aquí también hay que saber esto, ¿verdad? O tener su calculadora en radianes cuando lo calculen. Coseno de pi radianes equivaldría en grados a calcular el coseno de 180 grados. Coseno de 180 grados te queda exactamente a media vuelta del círculo y es igual a menos 1. Coseno de 180 grados es igual a menos 1. Entonces, el seno de pi o de 180 grados, si lo quieren ver como grados, es 0. Siempre van opuestos. Y acá también ya evalúas tus senos y tus cosenos cuando x es igual a pi. Aquí ya van simplificando. En el segundo renglón simplificamos. Simplificamos todavía más, hasta que llegamos a C2 es igual a menos 1.
Todo esto es porque queremos encontrar las constantes de integración. Entonces ya, obtienes tu constante 2, que es igual a menos 1. Una vez que ya tienes tus dos constantes, pues las vas y las sustituyes en tu solución general. Y ya no te deben de quedar C1 y C2, ya te debe quedar su valor numérico. En este caso, 1 y menos 1. Y esta sería la solución del PBF, que esa es la curva o es la ecuación de la curva que cumple con esas dos condiciones. ¿Sí? Que pasa por el punto, ¿cuál es el punto? 0,1 y que cuando x es igual a pi tiene una pendiente de 0, o sea, es horizontal. Ahí, ya me pasé. Aquí está. Entonces, esta curva solución, esta ecuación es la curva solución que cumple con esas dos condiciones de frontera. Es lo que nos dice. Les digo, es exactamente igual a resolver un PBI, nada más que aquí las condiciones no son con respecto al mismo punto, por eso cambia de nombre. PBF, problema con valores en la frontera. Bien, este ejercicio, el primer ejemplo que vimos, sí tiene solución y tiene solución única. ¿Por qué? Porque lo pudimos solucionar, pudimos encontrar un valor para C1 y un valor para C2. O sea, sí hay una curva que cumpla con esas condiciones, pero no implica que siempre vaya a haber una curva que cumpla con las condiciones. Bien, entonces, el mismo problema, fíjense, la misma ecuación diferencial, como es la misma ecuación diferencial, tiene la misma solución general. Nada más que ahora te cambian las condiciones de frontera. Ahora las condiciones te dice, ay, voy a dar más zoom ahí. Es la misma ecuación diferencial de segundo orden, lineal. Por ende, tiene la misma solución en términos de senos y cosenos y el Euler. Pero ahora las condiciones son otras. Ahora te dicen, investiga si hay una curva de esa familia de soluciones que pase por el punto 0,1, que pase por el punto 0,1 y que cuando x sea igual a pi tenga y que pase por el punto pi, menos 1. Que pase por dos puntos distintos, por el 0,1 y el pi, menos 1, que cumpla con esas dos condiciones. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo. Si se fijan, ahora ya no hay necesidad de calcular la primera derivada porque en las condiciones de frontera no te piden y'. Entonces, esto va directo. Ambas condiciones las vas a sustituir en la solución, en y. Ambas. Nada más vas a estar variando el valor de x y de y. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Hay que sustituir las condiciones de frontera para encontrar C1 y C2. ¿Qué nos dice la condición 1? Que la curva tiene que pasar por 0,1, o sea, x va a ser 0 y y es 1. Sustituyes en tu solución. Todo lo que sea x ahora va a ser 0 y todo lo que sea y ahora va a ser 1. Sustituyes en tu condición 1 y encuentras el valor de C1. Dice que C1 es igual a 1. Ok, vamos con la segunda condición que tiene que pasar por el punto pi, menos 1. Sustituyes ahí mismo en y, porque es otro punto por el que tiene que pasar. Cuando sea una pendiente, sustituyes en y', en la derivada. Entonces, si sustituimos la condición 2 en y, nos va a quedar así. Todas las x ahora van a ser pi y todas las y ahora es menos 1. Sustituimos la condición y luego vamos evaluando. Coseno de pi, otra vez, coseno de 180 grados es menos 1. Seno de 180 grados es 0. Simplificas, simplificas y llegas a esto. Llegas a una incongruencia matemática, si se acuerdan, de los sistemas lineales de 2×2. Llegas a que menos 1 te dice tu ecuación. Te dice menos 1 es igual a menos Euler a la pi. Si ustedes calculan en su calculadora menos Euler a la pi, no es menos 1. Esos son distintos valores. Y tu ecuación te está diciendo eso. Entonces tu ecuación te está diciendo mentiras. Es una incongruencia matemática. El lado izquierdo no es igual al lado derecho. Eso no es cierto. Como llegamos a esta incongruencia matemática, entonces nosotros tenemos que poder concluir que entonces el PBF o el problema de valores en la frontera no tiene solución cuando lleguemos a este tipo de situaciones. No tiene solución, no existe una curva entonces que cumpla con estas condiciones en la frontera.
No existe una curva que pase por ambos puntos que nos están pidiendo. Eso es lo que concluiríamos cuando suceda esto de una incongruencia matemática. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Muy bien. Entonces, ya vimos caso 1, cuando nos daban dos condiciones, nos daban un punto y la derivada y la pendiente con la que tenía que pasar por otro. Ahí sí encontramos los valores de las constantes. Sí hay una curva que cumpla con esas condiciones. Segundo ejemplo, misma ecuación, distintas condiciones. Ahí no hay una curva que cumpla con esas condiciones. Vamos a ver el tercer caso, que puede ser de soluciones infinitas, ¿verdad? O infinitas soluciones, que es, ahí este es única, el D. Aquí, el caso D. Ahí, aquí está. Para el caso D, seguimos teniendo misma ecuación diferencial, la misma solución de la ecuación diferencial, porque la ecuación no cambió, distintas condiciones en la frontera. Ahora nos dice, quiero una curva, quiero saber si existe una curva de la familia de soluciones que pase por el punto 0,0, o sea, por el origen, y también que pase por el punto pi,0, que pase por dos puntos. ¿Existirá o no existirá? Eso hay que investigarlo, ¿verdad? Mismo procedimiento. Hay que sustituir las condiciones de frontera. En este caso tampoco requerimos la primera derivada, porque nos están pidiendo que pasen por puntos. Y ya tenemos la solución, ya tenemos Y, la solución general. Entonces, vamos a sustituir directamente en Y la condición 1. Cuando X es 0, Y es 0. Sustituyes tu condición 1 y llegas a que C1 es igual a 0. Ok, ya tenemos el valor de la primera constante. Luego vamos y sustituimos la siguiente condición, que X es igual a pi y Y es igual a 0. Esa condición la sustituimos en Y también. Aquí está condición 2. Sustituyes, simplificas y llegas a que 0 igual a 0. Ok, o sea, aquí ya tenemos un avance, por lo menos sí es una igualdad, 0 sí es igual a 0, ¿verdad? A diferencia del anterior que nos decía dos cosas que no eran iguales. Entonces, 0 es igual a 0, muy bien, pero eso no me sirve para resolver em, mi constante 2, que es la que me falta, ¿sí? Si bien no dice mentiras, pero no me ayuda a resolver mi constante 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí va a pasar que vamos a tener infinitas soluciones. La solución quedaría de la siguiente forma. C1 si sabemos cuánto vale, vale 0. C2 no, C2 se queda como C2. Puede tomar el valor que gustes darle. Ajá. Porque al anularse una de nuestras ecuaciones, te queda esa incógnita como parámetro. Si ustedes recuerdan lo que pasaba también en los sistemas que tenían infinitas soluciones, tenías que dejar una de las incógnitas como parámetro, o sea, a esa le podías asignar cualquier valor y ya las otras cambiaban en función de esa. Es lo mismo que está ocurriendo acá, porque te estás quedando sin una ecuación, te estás quedando con una ecuación para resolver dos incógnitas. Eso es un sistema de infinitas soluciones. Entonces, la solución, ¿cómo te quedaría? Pues te quedaría sustituyendo C1 igual a 0 y la C2 se queda como parámetro. La solución te queda Y es igual a C2 por a la X por seno de X. Y C2 puede tomar cualquier valor. Cuando suceda esto de que una de sus ecuaciones les quede 0 igual a 0, eso es un sistema con infinitas soluciones. Y ahí se concluye que en este caso el sistema o existen infinidad de curvas, pues que pasen o que cumplan con estas condiciones, que pasen por el origen y que pasen por el punto pi,0. Es lo que te está diciendo, que existen infinidad de curvas que pasen por esos dos puntos. ¿Sí? Y ya, esos serían las tres posibles soluciones que van a tener de un PBF de 2x2. ¿Por qué 2x2? Porque es de una ecuación de segundo orden con dos condiciones en la frontera. Nada más hay tres casos, solución única, sin solución e infinitas soluciones. Entonces,
Nada más caen en 3 posibles casos las soluciones, ¿sí? Les digo, fue la misma ecuación diferencial con la misma solución, porque sigue siendo la misma ecuación, nada más cambiaron las condiciones de frontera. Al cambiarte las condiciones de frontera, pues puede que no exista una curva que en otras condiciones sí existía, ¿verdad? No tienen por qué todas las curvas cumplir con todos los puntos. No. Ahí más bien depende si vas a tener una solución única, infinitas soluciones o sin solución, depende de las condiciones que te den. Ujú. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran comentar de los PBFs? ¿Problemas con valores en la frontera? ¿No? ¿Todo bien? Pues en sí ya el único trabajo sería derivar las funciones que nos den, ¿verdad? Así es, ahí está el detalle, ¿verdad? Hay que derivar, sustituir. Si es que hay que derivar, pero que si no les dan pendientes o y prima, va directa a la sustitución sobre la solución, sobre la y. Ujú. Pero sí, sería importante hacer una derivación correcta para llegar a una solución correcta, ¿verdad? Ajá. Bien, si no, hasta aquí le voy a dejar esta parte y ahorita nos volvemos a conectar porque ya me faltan 2 minutos y no quiero quedarme a la mitad o cortada, pues que se cierre esto súbitamente. Entonces, les voy a pedir por favor que nos desconectemos y ahorita nos volvemos a conectar, ¿sí? Para continuar la sesión con el siguiente tema que sería em, lo de las aplicaciones, modelos matemáticos. Bien, nos vemos ahorita. Muy bien, vamos a continuar entonces. Les decía con la segunda parte, que va a ser aplicaciones, modelos matemáticos. Vamos a ver 2 modelos matemáticos. Hay muchos modelos matemáticos de primer orden, que, o sea, nosotros ya los podemos resolver, porque ya sabemos resolver ecuaciones de primer orden. Pero yo seleccioné 2. Primero, pues por la cantidad de tiempo que tenemos, que no tenemos demasiadísimo tiempo para ver todos los modelos. Y segundo, por el perfil, ¿verdad? El perfil que ustedes manejan. Ahí déjenme presentar esto. Espérenme. Tratando de que se acoplen a su área de estudio. Aquí está. Ok, entonces vamos a ver modelos matemáticos. O sea, ya sabiendo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, sean homogéneas, exactas, separables, lineales, pues ya podemos resolver aplicaciones. Entonces, ED como modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Primero, que hay que describir qué es un modelo matemático. Dice que la descripción matemática de un sistema o fenómeno de la naturaleza se denomina modelo matemático. O sea, tú con una ecuación puedes predecir cómo se va a comportar ese modelo matemático en el tiempo. Generalmente es con respecto al tiempo que se espera para el futuro de ese modelo matemático. Existen varios modelos matemáticos. Dice que los modelos matemáticos o las ecuaciones, pues las ecuaciones que describen esos modelos, se utilizan en la ciencia, en la ingeniería, en la economía, psicología, sociología, entre otros. Hay modelos matemáticos aplicados a crecimiento de poblaciones, crecimiento de bacterias, cómo se va a comportar, eh, por ejemplo, cuestiones económicas, también hay de predicción económica, mezclas, más en química, yo creo que para el área de química, mezclas de cierta cantidad o cierta concentración de soluto, puedes predecir muchas cosas. Y ahora dice, el proceso de describir o modelar el comportamiento de estos fenómenos, porque para eso los queremos, las ecuaciones, para saber cómo se van a comportar en el tiempo. Una ecuación que describa el comportamiento de esa situación o de ese fenómeno. Dice, el proceso de describir o modelar el comportamiento de estos fenómenos o sistemas comienza con, primero, identificar las variables que son responsables de los cambios, las variables involucradas. Una de las variables puede ser el tiempo.
¿Cómo se va a comportar en el tiempo? ¿Qué? El crecimiento de cierta población, ¿no? O, ¿cómo se va a comportar en el tiempo cierta moneda? Puede ser eso. Generalmente es con respecto al tiempo. Un conjunto razonable, número 2, hay que conocer un conjunto razonable de suposiciones acerca del sistema. O sea, cómo se relacionan las variables entre sí. Ujú. Primero hay que conocer qué variables son involucradas en el sistema o en el fenómeno y luego cómo se relacionan entre sí. Dice que un modelo matemático de un sistema físico frecuentemente involucra la variable tiempo. La solución del modelo representa entonces el estado del sistema en un determinado tiempo. O sea, nosotros teniendo nuestra ecuación diferencial o la ecuación que modela ese fenómeno, que predice ese fenómeno, le ponemos un tiempo determinado y vamos a saber la respuesta del sistema, la respuesta del fenómeno. ¿Cuántas bacterias vamos a tener en cierto tiempo? ¿Cuánto se enfrió cierto sistema en cierto tiempo o cuánto se calentó? Eso es lo que vamos a estar calculando. Entonces aquí ponen este como pequeño diagrama de un ciclo, de un modelo matemático. Puedes empezar por acá, por las suposiciones. Empiezas por las suposiciones. Y luego, ya que tienes las suposiciones, expresas esas suposiciones en términos de ecuaciones diferenciales. Las expresas matemáticamente. ¿Cómo se relacionan entre sí las variables? Formulas, dice formulación matemática, resuelves la ecuación diferencial. Una vez que tienes tu modelo, lo resuelves para cierto tiempo o para lo que tú quieras resolver. Obtienes las soluciones, presentas las predicciones del modelo, o sea, lo resuelves para varios tiempos. Haces tu gráfica de comportamiento, cuál es su tendencia, cómo se va a comportar. Verificas esas predicciones del modelo con hechos conocidos, o sea, con el pasado, como ya se ha comportado ese modelo experimentalmente, a lo mejor ya se tienen puntos del comportamiento y tú verificas que tu modelo esté funcionando. O sea, le metes esos datos del tiempo y se debe comportar como lo hizo, como ya se tiene registrado experimentalmente. Esa es una forma de comprobar que tu modelo funciona, ¿sí? Con datos que ya conoces, se tiene que parecer lo que está prediciendo tu modelo matemático o lo que te está resultando de resolver tu ecuación diferencial en este caso. Si no se parece a lo que ya sucedió, o sea, ahí estás calibrando tu modelo. Con datos que ya conoces, calibras tu modelo. Si no se parece a lo que ya está, entonces dice que si es necesario modificas las suposiciones o incrementas la resolución del modelo. O sea, lo modificas, lo adecuas, le haces ajustes. Y así, otra vez, suficientes ajustes, entras otra vez al ciclo hasta que esos resultados que te está arrojando se parezcan a los que ya sucedieron, a los que ya tienes del comportamiento del fenómeno. Una vez que ya se parezcan, entonces tu modelo ya está calibrado, ya lo puedes usar para el futuro, que es para lo que lo quieres usar, ¿verdad? Los resultados del pasado lo usas para calibrar, pero tú quieres tu modelo para predecir el comportamiento de ese sistema, de ese fenómeno. Ajá. Bien, entonces, ejemplos de modelos matemáticos en las ciencias o en las ingenierías, pues hay muchos. Por lo menos aquí yo detecté 19. El primero, el de caída libre de un cuerpo, donde se involucra la gravedad. Ajá. Eso lo ven en física, caída libre. El sistema resorte-masa, que también es un modelo matemático que se puede resolver con una ecuación diferencial. El de un péndulo simple, una cuerda rotatoria, circuitos eléctricos en serie, un cable suspendido o una catenaria, descarga a través de un orificio, que es a lo mejor un poco más de química o tal vez aquí también, para calcular el gasto. Deflexión en vigas, ese es también un poco más aplicado a mecánica, pero también es para calcular deflexión en vigas. Cuando calculas tú la deflexión de una viga, resuelves una ecuación diferencial. La dinámica poblacional, cómo se está comportando cierta población con respecto al tiempo. De ecuación logística, el interés compuesto es más de las áreas de economía.
Decaimiento radiactivo para saber cómo se va a ir comportando un material radiactivo con respecto al tiempo. Difusión de una enfermedad, cómo se propaga una enfermedad entre cierta población, también con respecto al tiempo. Ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, eso se usa en termodinámica, eso lo vamos a ver. Reacciones químicas, mezclas, les digo, cuando tiene cierta concentración de soluto. Drenado de un tanque, que es lo mismo que, aquí lo mencioné, descarga a través de un orificio o descarga de un tanque, se refiere a lo mismo. Cuerpos en caída libre y resistencia del aire y una cadena deslizándose. O sea, modelos matemáticos, aplicaciones, hay muchas. Les digo, sería imposible verlas todas, que estamos sobre todo limitados en tiempo. Y son modelos matemáticos los que nosotros vamos a resolver de primer orden, porque son los que podemos resolver ahorita, que contienen una primera derivada. Entonces, los modelos que vamos a ver nosotros, les digo, pensando en su perfil y en su área de desarrollo, ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, que esto seguramente ya lo abordaron, o les va a parecer muy similar a lo que vieron en termodinámica o termofluidos, algo así. Involucra temperatura. Entonces, ¿qué dice la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton? Dice que de acuerdo con la ley empírica de Newton, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. O sea, todas esas relaciones tienes que saber para poder plantear tu modelo matemático o tu ecuación diferencial. Entonces, esa temperatura del medio que lo rodea se llama temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente se denota en este caso con T mayúscula de temperatura y M, un subíndice M del medio. Temperatura del medio que rodea ese objeto. Dice que si la temperatura, T mayúscula, con respecto al tiempo, representa la temperatura del cuerpo al tiempo T. Tm es la temperatura del medio que lo rodea. Entonces, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es la rapidez con que cambia la temperatura del cuerpo. O sea, ¿qué variables están involucradas? Primero, la temperatura que queremos investigar de ese objeto. Sería la variable dependiente. ¿De qué depende la temperatura del cuerpo? Pues en este caso va a estar en función del tiempo. Cuánto se enfría o cuánto se calienta un cuerpo cuando ha pasado cierto tiempo. Nos sirve para predecir eso. ¿Qué otra? Tenemos aquí una constante. La constante será la temperatura del medio. Eso lo tenemos que conocer. Y ya, si todas estas relaciones y todas estas variables las pones acomodadas, como decía Newton, que fue lo que él dijo, lo que él estableció, te queda de esta manera. Te queda de esta manera tu ecuación diferencial. ¿Qué dice esta ecuación diferencial? Dice que el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, de la temperatura, T mayúscula es temperatura y T minúscula es tiempo. El cambio de la temperatura con respecto al tiempo es igual a que a una constante de proporcionalidad, una constante que es K de proporcionalidad, que multiplica a esta diferencia, la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que lo rodea. Así ya queda tu modelo matemático. Con este modelo matemático, tú conociendo K y Tm, puedes conocer o puedes predecir la temperatura del cuerpo en cierto tiempo. Bien, dice, aquí dice donde K es una constante de proporcionalidad. Dice en ambos casos enfriamiento o calentamiento. Si T subíndice M es una constante, se establece que K menor a 0. Ok, esas son como las limitantes. Si Tm es una constante, K debe ser menor a 0. Bien, ese es el modelo matemático. Esta es la ecuación diferencial. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se usa esta ecuación diferencial? Y aquí ponen en el libro esto es de SIL, ecuaciones diferenciales de SIL. Tiene ejemplo 4, enfriamiento de un pastel. Nos dice que al sacar un pastel, o sea, esto se puede aplicar a cualquier cuerpo que tú quieras predecir su cambio de temperatura.
una taza de café, un objeto caliente que sacaste de un horno, lo que tú quieras. En este caso dice que al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit o 300 Fahrenheit. 3 minutos después, fíjense, te da una referencia. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Inicialmente, la temperatura inicial es de 300 grados. 3 minutos después ya es de 200 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a tardar en enfriarse hasta los 70 grados? Bien, entonces vamos a nuestra ecuación, a nuestro modelo matemático de Newton de enfriamiento-calentamiento. Primero hay que identificar qué datos tenemos o qué variables o constantes conocemos, ¿verdad? ¿Qué conocemos? La temperatura ambiente, porque dice cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit. T subíndice M es 70. Todo lo tenemos que poner en las mismas unidades. No hay que mezclar unidades. Entonces, la temperatura va a estar en 70 grados Fahrenheit. Dice, debemos resolver el problema con valores iniciales. ¿Cuál es la condición inicial? La condición del inicio. Cuando recién sacaste el pastel del horno, ¿cuál era su temperatura? En el tiempo cero, ¿cuál era la temperatura del pastel? También hay que poder reconocer que esa es una condición inicial. En el tiempo cero, la temperatura del pastel era de 300 grados. Entonces tienes que T de cero, la temperatura en el tiempo cero, es igual a 300 grados Fahrenheit. Esa es una condición inicial. ¿Por qué? Porque al resolver nuestra ecuación diferencial de primer orden, nos va a quedar una constante de integración. Para obtener el valor de esa constante, entonces hay que sustituir la condición inicial, hay que resolver el PBI. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación. En la ecuación hay que sustituir lo que ya conocemos, que es la temperatura del medio. Aquí nos queda T menos Tm, ya sustituida la Tm es 70. Y la condición inicial, la temperatura en el tiempo cero es de 300 grados Fahrenheit. Todo en las mismas unidades. Ok, entonces dice, hay que determinar el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Cómo determinamos ese valor de la constante? Nos dan otra condición. Nos dicen que cuando el tiempo es de 3 segundos, una vez que sacaste el horno y han transcurrido 3 segundos, tu temperatura ahora es de 200 grados Fahrenheit. Esa es una condición. Esa condición te sirve para resolver la constante de proporcionalidad. Bien. Entonces, ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos, sabemos que hay que hacerlo, entonces vamos resolviendo. Primero, la ecuación que nos quedó para nuestro modelo matemático, en este caso de predicción de enfriamiento de pastel, dice que lo podemos resolver, si ustedes lo acomodan en forma estándar, lo pueden resolver como una ecuación lineal o como una ecuación separable. Recordemos que las ecuaciones diferenciales pues pueden resolverse por varios métodos, ¿verdad? Ahora sí que es el que más te guste, el que más domines o el primero que veas, ¿verdad? Entonces, en este caso es lineal o separable. Lo puedes resolver por ambos métodos, separando las variables, que sería tiempo en un lado de la ecuación y temperatura en otro, o dejarlo en la forma estándar para las lineales y hacer el método de las lineales. Si recuerdan, son 4 pasos, ¿verdad? Para las lineales, que recién lo acabamos de ver. Entonces, aquí lo hacen por separación de variables. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque es el método más sencillo. Tú lo primero que intentarías hacer para resolver una ecuación diferencial es separarlas. Si se pueden separar, ya no le busques más, ya resuelve cada una por separado, la integras y listo. Entonces lo hacen por separación de variables. Dejan del lado izquierdo de la ecuación, o sea, tienes que despejar hasta separar las variables. Dejan del lado izquierdo de la ecuación la temperatura, todas las variables que involucran la temperatura. Diferencial de temperatura y T menos 70 lo dejan del lado izquierdo. El lado derecho te queda el tiempo, el diferencial del tiempo, o sea, la variable del tiempo del lado derecho. Listo, ya están separadas las variables. K, recordemos que no es una variable, es una constante. Ahorita la vamos a calcular. Entonces ya están separadas las variables. Resuelves. ¿Cómo resuelves por separación de variables? Pues integras cada lado de tu ecuación.
Y listo. El lado izquierdo lo vas a integrar con respecto a la temperatura, el lado derecho con respecto al tiempo. No hay que buscarle más. Resuelves y al resolver tu ecuación diferencial resulta que obtienes esto. El lado izquierdo es un logaritmo natural. Cuando lo integras, logaritmo natural, te queda de t menos 70. Y el lado derecho, cuando integras con respecto al tiempo, pues te queda k por t, porque tenías diferencial de t. Entonces directamente queda k por t más c1. A pesar de que hiciste dos integrales, una de cada lado, nada más dejas una constante de integración, ¿sí? Para esa primer integral que realizaste. A pesar de que tengas dos, nada más dejas una, si lo recuerdo. Aquí está tu solución de tu modelo matemático. Ahora, nos falta conocer todavía de mi modelo para tenerlo afinado y terminado. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad K? ¿Y cuál es la constante C1? Bueno, es la C1 vamos a resolver con el PBI, con la condición inicial, y la K con el punto que nos daban, ¿verdad? Cuando tiempo es 3 segundos, ¿cuánto es la temperatura? Entonces hay que resolverlas ambas para tener el modelo terminado. ¿Ah? Bien, entonces, de aquí despejas, teniendo tu solución de la ecuación diferencial, despejas para la temperatura, o sea, la dejas en forma explícita para la temperatura, tu solución, y te queda que T es igual a 70 más C2. Aquí ya cambió la constante, ya no es la misma que C1 porque ya está afectada. ¿Ah? Recordemos que si le haces algún cambio a la constante, si lo multiplicas por algo, lo divides entre, ya no es la misma constante, ya cambió, ya es otra. Entonces hay que darle un nombre distinto. ¿Ah? Entonces te queda T es igual a 70 más C2 por Euler a la K por T. ¿Por qué nos quedó este Euler? Y aquí inicialmente no teníamos, porque liberamos o despejamos el argumento del logaritmo. Para hacer eso tenemos que saber nosotros las propiedades de los logaritmos. ¿Ah? Y sabemos que el logaritmo natural y el Euler son funciones inversas. Entonces por eso aquí ya nos quedó un Euler, porque despejamos este 70 menos T que estaba como argumento del logaritmo natural. ¿Sí? Entonces ya dejas en forma explícita tu temperatura y ahora sí, seguimos teniendo constante y la K, la constante de proporcionalidad. Vamos a aplicar, dice, esta condición, la condición inicial. Cuando el tiempo es cero, la temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Si aplicamos esa condición, ¿en qué consiste aplicar una condición inicial? Pues en sustituir, ¿verdad? Sustituyes en tu solución. En lugar de t, vas a sustituir 300 y en lugar del tiempo, donde tengas tiempo, vas a sustituir por 0. Sustituyes y despejas tu constante C2, tu constante de integración. Y nos da que la constante es de 230. Y ahora sí, ya tenemos que nuestro modelo ya nos va quedando cada vez más entero. Ahora dice que la temperatura es igual a 70 más 230, porque ya es el valor de la constante. 230 por Euler a la K por T. ¿Qué nos falta de nuestro modelo? Pues saber cuál es la constante de proporcionalidad, cuánto vale K. Esa K la vamos a encontrar con la otra condición que nos dan. La de T de 3 es igual a 200. Aplicamos la condición. La temperatura va a ser igual a 200 grados Fahrenheit cuando han transcurrido 3 segundos. Aplicas tu condición. Sustituyes. Aquí ya en la que tienes, en la última, de T es igual a 70 más 230 Euler a la K por T, sustituyes T igual a 200 y el tiempo igual a 3, es lo que hacen acá. Y despejas para acá. Otra vez, como estábamos en Euler y queremos ahora despejar la potencia del Euler, sí o sí tienes que usar un logaritmo. Cuando hay un logaritmo y quieres despejar el argumento del logaritmo, usas Euler. Cuando tu variable, la que quieres despejar, está en la potencia del Euler, usas un logaritmo. Entonces, Euler y logaritmos van de la mano, siempre. Por eso aquí aparece K es igual a 1/3 del logaritmo natural de 3 entre 23, porque la K estaba en la potencia del Euler. Para despejarla tienes que usar un logaritmo. Y ya, de aquí encuentras tu valor, tu constante de proporcionalidad, que es menos 0.19018. O sea, esto ya lo metes en tu calculadora, calculas logaritmo natural de 13 entre 23. Lo que te salga lo multiplicas por 1/3 y ya obtienes tu K.
es la constante de proporcionalidad para ese sistema. Ahora sí, ya tienes tu modelo matemático completo. Ya te queda la temperatura en función del tiempo, es igual a 70 más 230 por Euler a la menos 0.19018 por T. ¿Ah? ¿Qué hacemos con este modelo matemático? Pues ya lo podemos usar, ya lo podemos usar para predecir. Aquí, ¿cuándo lo vamos a necesitar? Pues aquí te preguntan, dice, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta los 70 grados Fahrenheit? Ok, yo ya tengo mi modelo matemático. Ahora sí lo voy a usar, ya que lo tengo completo, lo voy a usar. ¿Sí? Es lo que sigue. O sea, primero tienes que tener tu modelo matemático. Ya que lo tengas, ahora sí dale valores al tiempo o dale valores a la temperatura, según lo que te pidan. Bien, seguimos. De lo que nos piden. Dice que si nosotros, en este modelo matemático ya completo, despejamos el tiempo, porque es lo que nos piden el tiempo, conocemos la temperatura, que es de 70 a la que debe llegar, 70 grados Fahrenheit. Si nosotros despejamos el tiempo, vamos a observar que cuando la temperatura es igual a 70, dice, observamos que la ecuación 4 no tiene una solución finita a la temperatura igual a 70 porque el tiempo tiende a infinito. Aquí en esta ecuación, si lo despejas, te va a quedar algo entre cero. Cuando haces esto, te va a quedar algo entre cero. Eso es indeterminado o que tiende a infinito. Ajá. O sea que te está diciendo que si nosotros lo graficamos, nos va a quedar así. Esta curva azul es el comportamiento de la temperatura del pastel. Fíjense, en el eje de las Y está la temperatura, en el eje de las X está el tiempo. ¿Cómo va cambiando la temperatura en función del tiempo? Inicialmente, cuando el tiempo es cero, tu temperatura es de 300 grados. Cuando recién lo sacas del horno, la temperatura del pastel es de 300 grados. Y luego, conforme va transcurriendo el tiempo, cuando el tiempo avanza, tu temperatura va haciendo esto. De tal manera que en T igual a 70 tiene una asíntota horizontal. ¿Qué significa una asíntota horizontal? Que tiende la curva o la función a acercarse a los 70, pero nunca la va a tocar. Matemáticamente nunca la va a tocar. Para fines prácticos, aquí evalúan, por ejemplo, cuando T es, ok, en 70 tengo una asíntota, mi tiempo va a tender a infinito. No evalúo en T igual a 70. Evalúo en T igual un poquito antes, o sea, el 70.5, antes de que llegue al 70, 70.5. Y ahí vas a observar valores. Cuando evalúas en 70.5, obtienes que el tiempo es 32.3. Cuando el tiempo es 70, cuando la temperatura es 71, obtienes 28.6 y vas viendo cuál es el comportamiento del tiempo. O sea, no evalúas en el 70 en temperatura igual a 70 porque ahí te va a dar indeterminado, un tiempo infinito. Evalúas en valores muy cercanos al 70 para ver cuál es el comportamiento del tiempo. ¿Por qué? Porque matemáticamente, aunque no exista una solución, debes de dar un valor. ¿Cuál sería la palabra? Un valor que sí, o sea, matemáticamente no hay solución, pero en el sentido práctico sí puedes dar un valor del tiempo muy cercano. Y aquí para eso hacen esos valores, para estarse acercando sin tomar el 70. ¿Sí? Van poco a poco acercándose al 70 sin tomar el 70. Ven el comportamiento del tiempo y al final dicen, aquí está correcto, aquí podemos considerar que el pastel llegó a 70 grados a los 32.3 minutos. Porque si esperas a que llegue a los 70 exactamente, el tiempo es infinito, tiende a infinito, no hay un valor. Entonces dices, ok, aquí lo paro, me parece pronto, en 32.3 minutos llega a 70.5. Ahí esa va a ser mi respuesta. Y ahí lo dejan, ahí lo dejan. Dice, no obstante, en forma intuitiva, esperamos que el pastel se enfríe al transcurrir un intervalo razonablemente largo. ¿Qué tan largo es largo? Dicen. Por supuesto, no nos debe inquietar el hecho de que el modelo 3, el que obtuvimos, la ecuación, no se apegue mucho a nuestra intuición física. Los incisos A y B de la figura 3.1.3, que son la gráfica y la tabla, dice, muestran claramente que el pastel estará a la temperatura ambiente, a los 70.5 grados,
Fahrenheit en aproximadamente una media hora, 32.3 minutos. Les digo, porque si se apegan estrictamente al modelo, dice que en un tiempo infinito va a llegar a los 70 grados. Pero en la vida real puedes acotarlo, puedes decir, hasta aquí es prudente tomar esta solución. Y lo tomas a los 32.3, se ha enfriado a 70.5 grados. Perfecto, esa es mi solución. Depende cómo les quede su ecuación. Ay, ¿qué hora tenemos? Ya se pasó, ya me pasé el tiempo. 2:10. Ok. Bueno, ya para dejarlo aquí. Mañana vamos a ver un ejemplo de esto. Vemos el ejemplo desarrollado del pastel. Ahorita se los medio comenté. Mañana hacemos la ecuación, la resolvemos. Está sencillo. Y también hacemos el otro ejemplo que me faltó, el otro modelo matemático, el de los circuitos en serie, para ver las aplicaciones. Muy bien, pues hasta aquí lo voy a dejar, porque ya pasé de la hora y nos vemos mañana. Nos vemos, cuídense. Bye, bye. Gracias, igualmente. Bye, bye, bye. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Adiós, adiós.